Yo creo que muchos de los males en el mundo en que vivimos son las personas que abusan de los indefensos. Pero en esta historia real nos damos cuenta de que a veces alguien los protege y no necesariamente de carne y hueso. Bueno, en este caso, mejor te invito a escucharla hasta el final. Es impactante. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La Santa, mi protectora, basado en hechos reales. Me llamo Cristian, soy del Estado de México, en particular de los Reyes de la Paz, y esta es mi historia. En mi familia no son extrañas las artes ocultas, ya que mi abuela, a la que adoro, es una bruja muy respetada. La gente viene a pedirle favores, como mares de amor, curar sus males, obtener un trabajo, tener dinero o pedir justicia por el mal que alguien les haya ocasionado. Así que desde muy pequeño, lejos de cualquier temor, nació en mí un amor a lo esotérico y paranormal. Todo empezó cuando cursaba el 2º grado de secundaria. Era un chico bastante tranquilo, estudioso y trabajador, ya que para obtener dinero de manera honrada, vendía dulces en mi salón. Pero a pesar de que yo jamás hacía algún mal, había un chico que siempre me molestaba. Al principio aparentaba ser mi amigo, pero con el paso del tiempo, vi cómo era realmente. Decía que quería llevar una vida, pues de mala muerte, por así decir, ya que según él, dejaba dinero, por lo que formó un grupo con varios muchachos descarriados para vender sustancias nocivas para la salud. Él siempre alardeaba de las ganancias que tenía, de cómo hacía sus negocios turbios, algo que molestaba a muchas personas, entre esas a mí. En una ocasión, él se enfadó conmigo. Me dijo que yo había ido de soplón a la dirección para acusarlo de que él era quien vendía los estupefacientes en el colegio, algo que jamás hice, puesto que hasta la fecha no me gusta meterme en problemas, y mucho menos de ese tipo. Por lo que a raíz de ese día, aquel sujeto al cual llamaremos Omar, empezó a asediarme, a seguirme por todas partes, me amenazaba constantemente, hasta que un día llegó a los golpes. Quería que le diera la mitad de mis ganancias de los dulces. Claro, que yo no estaba de acuerdo, porque sea mucho o poco, era fruto de mi trabajo. Al estar en esta situación, muchos compañeros se me acercaron y me di cuenta de que yo no era el único, por lo que decidí que tomaría cartas en el asunto. Al salir del colegio, fui a ver a mi abuela. Le conté todo, cómo me maltrataba, me exigía dinero y que incluso llegó a los golpes, y que además muchas personas buenas sufrían a causa de este tipo. Ella, después de escucharme, me dijo que me ayudaría, por lo que me pidió ciertas cosas de aquel sujeto, las cuales reuní a la brevedad. Al hacerlo, fui nuevamente a la casa de mi abuela y ahí ella me pidió que la siguiera. Entramos a una habitación donde había una figura de la Santa Muerte muy grande, con sus veladoras, adornos y muchas cosas más, ya que mi abuela es muy devota de la niña, y yo también, por lo que no me sorprendió ver la imagen, sino el tamaño tan espectacular que tenía, ya que solamente la había visto en fotos e imágenes. Vi cómo mi abuela hacía el trabajo mientras la acompañaba en silencio. Al terminar me dijo que todas las cosas malas que haya hecho ese muchacho se le regresaría
que ahora la Santa Niña nos ayudaría y que veríamos resultados en pocos días. A la semana y media de haber pedido ese favor a nuestra Santa Muerte, Omar se empezó a enfermar. Asistía al colegio, pero tenía un semblante pálido y ojeroso. Y aún con sus malestares, aquel bully seguía molestándome. Pero al querer golpearme o hacerme algo físicamente, él empezaba a toser de una manera rara y hueca, por así decir. Un martes, mientras tomábamos la clase de educación física, Omar empezó a toser tan fuerte que empezó a devolver el estómago. El maestro y nosotros, los compañeros, nos acercamos a ver, y aquel empezó a devolver cabellos, clavos y hasta bichos de tamaño pequeño, como grillos o cucarachas. La escena que teníamos enfrente era impactante. El maestro rápidamente dio aviso a la dirección, por lo que llegó una ambulancia para llevárselo al hospital, donde pasó varios días y posteriormente se dio de baja de la escuela. Hasta el día de hoy, nadie sospechó de mí, y después de esa experiencia tuve más interés en las artes esotéricas, por lo que mi abuela me empezó a enseñar. Actualmente ya está retirada y pienso tomar su lugar, para así poder ayudar y defender a la gente que lo necesita. Y ahora creo que Omar vivió con el miedo de padecer algo inexplicable, y me imagino que hasta el día de hoy se cuestionará al respecto. Pero como moraleja podemos aprender que al hacer daño a alguna persona, no sabes quién puede protegerlo, y puede ser que cuando lo conozcas sea demasiado tarde. Muchas gracias al suscriptor por enviarnos su vivencia, y le agradezco su amabilidad, ya que me pidió que les comunicara que está en disposición de ayudar, por si alguno de ustedes requiere guía esotérica. A partir de la siguiente semana empezaremos la celebración del Día de Muertos de manera anticipada hasta el día 2 de noviembre, y pensando en que nos conozcamos un poco mejor, he organizado algunas sorpresas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y a ti, que todavía no te has suscrito, no te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?